Para un hombre como Arthur Brandão, el azar no existía. Cada minuto de su día estaba calculado. Cada decisión era una pieza en un tablero donde siempre ganaba. Su vida era una fortaleza de lujo y silencio, impenetrable. Pero esa tarde, algo que no pudo identificar rompió el esquema. Una fuerza inexplicable lo hizo despedir al conductor y caminar por calles que no había visto en años. Fue entonces cuando la encontró, una pequeña figura parada frente a un mercado, con ojos demasiado serios para su edad y un bulto silencioso en sus brazos. Ella no rogó. Ella hizo una propuesta, sellada por una promesa que resonaría durante toda su vida. Lo que no sabía era que esa simple petición de leche no era una petición de ayuda, fue un ajuste de cuentas con el destino, y que la deuda que estaba a punto de adquirir no podía pagarse con dinero. La luz de aquella mañana de otoño entraba por las ventanas de la cocina con una suavidad que Arthur Brandão apenas notó, pero sintió. Era un calor suave que parecía llenar los espacios vacíos de la mansión, un calor que no provenía del sol, sino de las pequeñas presencias que ahora habitaban el lugar. El olor del café recién hecho mezclado con el dulce aroma del cereal y el sonido suave de una canción de cuna que Ana tarareaba para Dudu crearon una melodía de fondo para la escena. Para un hombre que había vivido 4 décadas en un silencio calculado, aquella sinfonía doméstica seguía siendo una novedad desconcertante y maravillosa. Estaba sentado en la gran mesa de madera, un lugar que anteriormente solo se había utilizado para reuniones formales o para acumular correos sin leer. Ahora, era el centro de un pequeño universo. Observé a Lara, de 6 años, inclinada sobre su cuaderno, con la lengua ligeramente afuera, concentrada en dar vida a otro de sus coloridos mundos. A su lado, Dudu, en su silla alta, golpeaba una cuchara de plástico en su plato, un pequeño maestro dirigiendo el feliz caos de su pequeño mundo. Arthur sintió algo cálido. Dentro de él, una sensación que aún dudaba en llamar felicidad, pero que se parecía mucho a ella. Fue entonces cuando sentí la primera punzada, una presión sorda e incómoda en el centro de su pecho, como un dedo insistente que lo empujaba desde adentro. Lo ignoró, atribuyéndolo al estrés de la importante reunión con inversores programada para más tarde. Era solo su cuerpo protestando por la anticipación, la vieja rutina de tensión tratando de reclamar su espacio. Se movió en su silla, discretamente, y se concentró en el suave movimiento de las manos de Ana mientras cortaba fruta, cada gesto una mezcla de eficiencia y cuidado. Ese pensamiento, por un instante, pareció calmar la extraña sensación. Intentó centrarse en Lara. La niña levantó la vista del periódico por un segundo y le sonrió, una sonrisa rápida y cómplice, antes de volver a su obra de arte. Ese pequeño gesto era uno de los tesoros que Arthur había aprendido a coleccionar. Eran monedas de oro que guardaba en una caja fuerte recién descubierta dentro de sí. Sin embargo, la presión en su pecho no disminuyó. Por el contrario, parecía ganar peso, transformándose de un toque insistente en un agarre firme, como si una mano invisible se cerrara lentamente alrededor de su corazón. Aún así, luchaba por mantener la normalidad. Ana colocó una taza de café frente a ella y el humo se elevaba en espirales perezosas. ¿Dormiste bien?, preguntó con su voz tan tranquila como siempre, un refugio seguro en medio de la pequeña tormenta que comenzaba a formarse dentro de él. Forzó una sonrisa, un movimiento muscular que parecía extraño y pesado. Sí, gracias, mintió, sintiendo una gota de sudor frío formándose en su frente. La mentira pesaba casi tanto como el dolor que lentamente se instalaba en su pecho. Dudu dejó escapar una risa, un sonido puro y cristalino, cuando finalmente logró girar un bloque de juguete. El sonido atravesó la niebla que comenzaba a apoderarse de la mente de Arthur. Miró al bebé, sus mejillas sonrosadas y la vida que latía en su interior con tanta fuerza y sencillez. Por un segundo, sintió una envidia casi dolorosa de esa existencia sin complicaciones. La mano invisible sobre su pecho apretó más fuerte, y el dolor dejó de ser una presión y se convirtió en una aguja caliente y afilada que lo atravesaba. Cogió la taza de café, pero su mano temblaba casi imperceptiblemente.
Se lo llevó a los labios. El calor del líquido contrastaba marcadamente con el frío que se extendía por su piel. El sabor del café, normalmente un placer matutino, ahora era amargo y metálico. Podía sentir que su cuerpo empezaba a traicionarlo, a escapar de su férreo control, y el pánico, un viejo enemigo que creía haber conquistado, empezó a susurrar en sus oídos. Fue una batalla silenciosa, librada detrás de una máscara de tranquilidad. El dolor empezó a irradiarse. Primero, en mi hombro izquierdo, una molestia sorda que rápidamente se convirtió en un dolor agudo que me bajó por el brazo. Reconoció el síntoma. Había leído sobre ello en artículos sobre salud ejecutiva, lo había visto en películas, pero nunca, ni por un momento, había imaginado que la descripción clínica pudiera ser tan visceral, tan real. La palabra ataque al corazón apareció en su mente, no como un concepto abstracto, sino como una posibilidad inminente y aterradora que lo paralizó por dentro. Lara levantó su dibujo. «Mira, Arthur, somos nosotros en el jardín», dijo con orgullo. Intentó centrar su visión en la hoja de papel, en las torpes figuras de palitos bajo un sonriente sol amarillo, pero los colores parecían desdibujarse, y la voz de la niña sonaba distante, como si viniera del otro lado de un largo túnel. Quería alabarla, decirle que era el dibujo más bonito que había visto jamás, pero su boca no obedecía. Se le cerró la garganta, y de repente, el aire se volvió espeso y difícil de respirar. Fue el cambio en su rostro lo que alertó a Ana. Su expresión anteriormente serena se transformó en una máscara de preocupación. «Arthur, ¿estás bien?». Su pregunta cortó el aire, llena de una urgencia que confirmó su miedo. Sus ojos, grandes y marrones, se encontraron con los de él, y él supo que su fachada se había derrumbado por completo. Su disfraz, su armadura de control, se había roto en 1000 pedazos, dejándolo expuesto y vulnerable. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Abrió la boca para responder, para tranquilizarla, para pedir ayuda, pero lo que salió fue solo un sonido gutural, una bocanada de oxígeno. La opresión en su pecho se volvió aplastante, una fuerza brutal que le robó el aliento y la conciencia. El mundo empezó a inclinarse, y las líneas rectas de la cocina se curvaron de forma repugnante. Sintió que su cuerpo pesaba, que era arrastrado hacia abajo por una gravedad implacable. Era una sensación de total impotencia, algo que nunca había experimentado en toda su vida. Con un último esfuerzo de voluntad, intentó levantarse de la silla, tal vez para ir a la puerta, para tomar un poco de aire fresco, para luchar, pero sus piernas no respondieron. Eran como 2 columnas de piedra, pesadas e inútiles. El sonido de la silla raspando contra el suelo de mármol fue la primera señal audible de que algo estaba terriblemente mal. Un sonido áspero que rompió el silencio e hizo que Lara se callara instantáneamente, con los ojos abiertos y fijos en él. El miedo en su rostro fue lo último que registró claramente. La taza de café se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El líquido oscuro se extendió como una mancha de tinta. El sonido agudo de la porcelana rompiéndose parecía resonar interminablemente en su cabeza. Ana gritó su nombre, un sonido apagado y lejano que escuchó más con el corazón que con los oídos. Su cuerpo cedió por completo y cayó hacia un lado, en una caída que pareció durar una eternidad. No había ningún pensamiento, solo el sentimiento de rendición. Mientras caía, su visión se convirtió en un túnel oscuro, con una única imagen, brillando en el centro, el rostro aterrorizado de Lara. Los ojos de la muchacha, que minutos antes brillaban de alegría y orgullo, ahora estaban llenos de un pánico que él, y solo él, había causado. La culpa por haberla asustado fue la última emoción consciente que sintió, un cuchillo afilado que cortaba más profundo que el dolor físico mismo. Estaba destruyendo el pequeño y seguro mundo que había ayudado a construir. Su hombro golpeó el suelo, pero apenas sintió el impacto. La oscuridad que provenía de los bordes de su visión rápidamente lo tragó todo, como una cortina que se cerraba sobre el escenario de su vida. El sonido del grito asustado de Lara fue lo último que su cerebro procesó antes de que todo se convirtiera en un silencio profundo y absoluto.
No había dolor, no había miedo, no había nada. Solo un vacío negro e infinito, una nada que lo acogió fría y definitivamente. La conciencia, cuando empezó a regresar, no llegó de golpe. Fue un proceso lento y fragmentado, como pedazos de un espejo roto tratando de unirse. Lo primero que notó fue una sensación de pesadez en la mano. Algo, o alguien, la sostenía con una firmeza que era al mismo tiempo fuerte y delicada. Entonces oyó un sonido, un murmullo bajo y ansioso, la voz de Ana diciendo algo que no podía descifrar. Eran sonidos que lo anclaban, que lo sacaban de la oscuridad. Abrió los ojos lentamente, y la luz de la cocina parecía agresivamente brillante. Parpadeó varias veces, intentando concentrarse. Estaba tendido en el suelo, con la cabeza apoyada en algo suave. Un cojín de sofá, se dio cuenta. Ana estaba arrodillada a su lado, con el rostro pálido y los ojos rojos, pero su expresión era de feroz concentración. Ella era quien sostenía su mano, sus dedos comprobando su pulso casi automáticamente. Un gesto de alguien que toma el control en medio del caos. Se despertó. La voz que habló no era la de Ana, sino la de Lara. Sonaba tensa y aliviada. La voz de un niño obligado a envejecer 10 años en 1900. 10 minutos. Arthur giró la cabeza con dificultad y la vio. La niña estaba acurrucada junto a su madre, con las mejillas manchadas de lágrimas frescas y secas. Ella ya no lloraba, pero sus pequeños puños estaban tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Era la imagen de la resiliencia y el miedo coexistiendo en un mismo pequeño cuerpo. «No intentes levantarte», dijo Ana. Su voz firme pero suave rompió el hechizo. «La ambulancia está en camino». La palabra «ambulancia» flotaba en el aire, trayendo consigo la gravedad de la situación. Arthur intentó evaluar su propio cuerpo. El dolor aplastante en el pecho había disminuido hasta convertirse en una presión sorda, una presencia constante y amenazante. Respirar todavía era difícil, pero ya no era la lucha desesperada que había sido antes. Él estaba vivo. El pensamiento simple y abrumador trajo consigo una ola de alivio. Intentó hablar, tenía la garganta seca y áspera. ¿Qué pasó? Su voz salió como un susurro ronco. Ana le apretó más fuerte la mano, como para transmitirle su propia fuerza. «Te desmayaste. Creo que fue un infarto». Ella dijo las palabras directamente, sin dudarlo, sabiendo que la claridad era más importante que la comodidad en ese momento. La manera como dijo la frase, con forzada calma, reveló el terror que ella misma debió sentir. La pregunta de Arthur sobre el tiempo parecía flotar en el aire, sin importancia. ¿Qué eran los minutos para un hombre que acababa de regresar de un lugar donde el tiempo no existía? Miró el reloj de la pared de la cocina, un objeto que hasta entonces había dictado cada segundo de su vida. Ahora sus manos parecían moverse con una lentitud irreal. El mundo había seguido girando mientras él estaba ausente, pero para él, todo se había detenido y había comenzado de nuevo en ese frío suelo de mármol. Se sentía como un extraño en su propio cuerpo, un espectador de su propia crisis. Su mirada se volvió hacia Lara, a sus puños apretados, a la forma en que se mordía el labio inferior, un gesto que había aprendido a reconocer como su escudo contra el miedo. Una ola de emoción nueva y abrumadora lo invadió, un dolor que no tenía nada que ver con su condición física. Era el dolor de la culpa. Él, que se enorgullecía de ser un protector, el muro que lo separaba del mundo cruel, se había convertido en la fuente de su mayor terror. Su frágil cuerpo no solo lo había traicionado a él mismo, sino también a ellos. La voz de la niña, cuando finalmente habló, fue un hilo, tembloroso en el tenso silencio de la cocina. «Te caíste», afirmó, no como una pregunta, sino como constatación de un hecho terrible. Sus ojos, grandes y serios, estaban fijos en los de él, buscando una explicación que tuviera sentido en su mundo de 6 años. Como el padre de Lucas en la escuela, continuó, bajando la voz a un susurro conspirador y asustado. Se cayó un día, y nunca regresó. La sencillez de esas palabras fue más devastadora que cualquier diagnóstico médico. Arthur sintió el peso de aquella revelación como si fuera una mano que le presionaba el pecho,
más fuerte que el dolor del propio infarto. No se trataba de un miedo abstracto a la muerte, era el terror concreto e infantil del abandono, la herida más profunda de todas. Lara no estaba viendo a un hombre enfermo. Podía ver la posibilidad de que su nueva seguridad se desmoronara, de que la promesa de esa casa se rompiera. Él no era solo un benefactor, se había convertido en un ancla, y ese ancla estaba cediendo. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, encontró su voz. Tuve que deshacer ese nudo de miedo en su corazón. Lara, dijo, y esperó a que ella se concentrara completamente en él. Vuelvo enseguida. No era una promesa vacía, una frase dicha para calmar a un niño. Fue una promesa, una de las más solemnes que jamás había hecho. Prometo. Intentó poner toda la fuerza que le quedaba en esas palabras, convirtiéndolas en un contrato irrompible, sellado allí, en ese frío suelo. Lara escuchó la promesa y sus pequeños hombros se relajaron un poco, pero la duda todavía nadaba en sus ojos. Entonces, en un acto movido puramente por el instinto, soltó las manos de su madre, se arrastró los pocos centímetros que las separaban y con sorprendente delicadeza apoyó la cabeza en su hombro. Su cabello olía a champú de fresa y a mañana. Su cuerpo pequeño y cálido era una presencia real y reconfortante contra su piel fría y húmeda. Fue un gesto de absoluta confianza en medio del miedo. Arthur sintió la humedad de sus lágrimas en su cuello y una emoción cruda subió a su garganta. Miró a Ana, cuyos dedos aún sostenían su mano, un vínculo constante con la realidad. Vio en sus ojos no solo preocupación por su salud, sino una comprensión más profunda, un reconocimiento de la escena que se estaba desarrollando. Ella vio a un hombre destrozado siendo consolado por un niño que él mismo había salvado, y había una belleza trágica y perfecta en ese círculo de cuidado mutuo. «Lo siento por asustarte», murmuró Arthur, con la voz aún débil. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para la cantidad de caos que había provocado. Una repentina urgencia se apoderó de él, la necesidad de decir cosas que habían estado reprimidas en su interior durante toda la vida. La cercanía de la muerte, porque eso era lo que había sentido, le había dado una claridad terrible. Había cosas que necesitaban decirse, y el tiempo para decirlas se agotaba con cada latido trabajoso de su corazón. «Ana», llamó, apretándole la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Necesito decir algo». Ella negó con la cabeza, despertando su instinto protector. «No hables ahora, Arthur. Conserva tus fuerzas. Vienen los médicos». Su voz era la de la razón, la de la lógica, pero no podía obedecer. La lógica no se aplicaba a lo que él sentía. Había una verdad que necesitaba ser liberada, una deuda emocional que debía saldar antes de que fuera demasiado tarde. «No», interrumpió, adquiriendo su voz una firmeza inesperada. «No puede esperar». Respiró profundamente, ignorando el fuerte dolor que el movimiento le causó. Miró desde el rostro preocupado de Ana a la cabeza de Lara, todavía apoyada en su hombro. En ese momento, él no era el empresario, el millonario, el hombre en control. Era solo un hombre en el suelo de su cocina, con su frágil corazón en sus manos, ofreciéndolo a su familia. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, sin vergüenza. «Nunca le he dicho esto a nadie», comenzó con la voz quebrada, cada palabra un esfuerzo. «Mi madre murió cuando yo tenía 8 años, de cáncer». El recuerdo regresó, claro y doloroso, como si hubiera ocurrido la semana pasada. Recordó el olor del hospital y el sonido del silencio en su casa después. «Mi padre siempre fue frío. Después de que ella se fue, empeoró, se convirtió en una sombra, y yo me volví invisible. Crecí en una casa llena de cosas, pero vacía de todo lo que importa». La confesión salió como un torrente, palabras atrapadas durante décadas. «Nunca tuve una verdadera familia», continuó mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Nunca supe qué era, ese ruido por la mañana, el olor a comida, alguien que me preguntaba si había dormido bien y que quería saber la respuesta». Hizo una pausa, su pecho subiendo y bajando con la fuerza de la emoción. «Nunca supe lo que era el amor hasta que llegaste a esta casa». Lara levantó la cabeza de su hombro,
Sus ojos curiosos y atentos observaban sus lágrimas. Ella no parecía asustada por su emoción, simplemente intensamente presente. Arthur la miró, luego a Ana, y añadió, con la voz casi en un susurro, «Lo que tengo contigo es todo lo que nunca tuve, y es todo lo que siempre quise sin saberlo». La verdad, finalmente dicha, quedó suspendida en el aire, vulnerable y poderosa. Fue la declaración más honesta que jamás había hecho en toda su vida. Ana le apretó más fuerte la mano, y él vio que sus ojos también estaban llorosos. No ofreció palabras de compasión ni de consuelo fácil. En lugar de eso, le ofreció un pedazo de su propia verdad, un puente entre sus dolores. «Nunca tuvimos esto tampoco», respondió ella suavemente, con la voz quebrada. «No así». En esa simple frase había un mundo de significado: la pérdida, la lucha, la soledad y el descubrimiento de algo nuevo y precioso en ese lugar inesperado. En ese momento, en ese suelo frío, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Ya no eran solo un benefactor y una familia necesitada. Eran tres almas que se reconocieron en sus cicatrices, tres supervivientes que por casualidad o por destino habían formado un refugio seguro el uno para el otro. El dinero, la mansión, las circunstancias de su unión, todo eso pasó a segundo plano. Lo que importaba era esa conexión cruda y real, forjada en la desesperación y ahora sellada en la vulnerabilidad. Fue entonces cuando el sonido cortó el aire, un lamento lejano y agudo que se acercaba lentamente, la sirena de la ambulancia, el sonido del mundo real que venía a buscarlo, amenazando con romper la burbuja de intimidad que habían creado. El sonido era un recordatorio de que ese momento en el suelo de la cocina era finito, que la crisis no había terminado. La ayuda estaba en camino, pero con ella llegaron la separación, los hospitales y la incertidumbre. El sonido de la sirena se hizo más fuerte, más insistente, un grito urgente que desgarraba la tranquilidad de la calle. Ana se enderezó y su expresión cambió de emoción a acción. Su instinto práctico tomó el control nuevamente. «Ya vienen», dijo, más para sí misma que para él. Ella miró hacia la puerta principal, ya planeando sus próximos pasos, cómo los guiaría, qué les diría. Su fuerza era un ancla que Arthur miraba con ilimitada admiración. Lara también escuchó la sirena. Ella se levantó de su hombro y se sentó a su lado, con su pequeña columna recta y tensa. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una solemne seriedad. Parecía haber aceptado una nueva responsabilidad, la de ser valiente. Colocó su pequeña mano sobre el brazo de Arthur, un gesto que imitaba el de su madre, un intento infantil y conmovedor de ofrecerle consuelo y protección. Ella ya no era la niña que lloraba, fue el guardián de su promesa. Arthur miró el rostro decidido de aquel niño, luego la fuerza silenciosa de su madre. Sintió que su frágil corazón se llenaba de algo más fuerte que el dolor, más poderoso que el miedo. Fue gratitud, una gratitud tan intensa que casi lo asfixió. En ese momento, al borde del abismo, no estaba solo. Estaba rodeado de un amor feroz y protector, un amor que no merecía pero que aceptaba con cada fibra de su ser. La sirena se detuvo frente a la casa. Su grito terminó abruptamente, reemplazado por el sonido de portazos y voces apresuradas. El mundo exterior había llegado. Ana se puso de pie. «Te mostraré el camino», dijo ella, controlando nuevamente su voz. «Lara, quédate con Arthur». La muchacha asintió gravemente, como un soldado que recibe una orden de máxima importancia. Ella no se movió, su mano todavía firmemente sobre su brazo, un pequeño ancla de calidez humana. La llegada de los paramédicos fue como una ola rompiendo en la tranquila playa de aquella cocina. Dos hombres altos con uniformes azules se movían con una eficacia que era al mismo tiempo tranquilizadora y aterradora. Trajeron consigo el olor a antiséptico y el aura de una crisis oficial. El espacio íntimo que se había formado en el suelo, entre Arthur, Ana y Lara, fue instantáneamente violado, transformado en una escena de emergencia. Sus voces eran tranquilas, entrenadas, pero cortaban el aire con preguntas directas que no dejaban espacio para la emoción. Arthur sintió que se transformaba de persona
Paciente. Señor, ¿me oye? ¿Cómo se llama? ¿Sabe dónde está? Las preguntas llegaron rápidamente, mientras uno de ellos ya se abría la camisa. Las tijeras cortaban sin ceremonia la costosa tela. Arthur intentó responder, pero su voz era un hilo. Se sentía como un objeto a evaluar, un conjunto de síntomas a diagnosticar. Su identidad, su autoridad, todo lo que lo definía en el mundo exterior, se había evaporado. Allí, en el suelo de su propia casa, no era más que un cuerpo destrozado, dependiente de la competencia de aquellos desconocidos. Fue Ana quien se convirtió en su voz. De pie junto a ellos, respondió cada pregunta con asombrosa claridad. Edad, 42. Antecedentes de problemas cardíacos, ninguno. Alergias, desconocidas. Cualquiera que sea lo que haya sucedido, ella describió el colapso con una precisión que lo sorprendió. Ella era su memoria, su defensora, su puente hacia ese mundo de términos médicos y procedimientos urgentes. Arthur la escuchó y sintió una ola de gratitud tan fuerte que lo mareó. Ella fue su roca en medio de esa tormenta. Mientras uno de los paramédicos le colocaba electrodos fríos en el pecho, el otro le colocaba el manguito para medir la presión arterial alrededor del brazo. El toque era impersonal, clínico. Cada acción fue medida y eficiente. Se sentía cada vez más alejado de su propio cuerpo, como si estuviera flotando sobre la escena, observando todo desde afuera. Sin embargo, su atención estaba fijada en Lara. La niña no se había movido. Ella continuó sentada a su lado, una pequeña estatua de lealtad observando cada movimiento de los hombres de azul con feroz sospecha. Uno de los paramédicos, al moverse, casi tropezó con ella. Él bajó la mirada, sorprendido, como si acabara de notar su presencia. «Cariño, quizás deberías darnos algo de espacio, ¿de acuerdo?», dijo, suavizándose la voz para dirigirse a un niño. Pero Lara no se movió ni un ápice. Él simplemente negó con la cabeza, con sus ojos fijos en los de Arthur. Fue Ana quien intervino, con voz suave pero firme. «Ella se queda». El paramédico dudó, miró a su compañero y luego cedió y volvió a su trabajo. La pequeña guardiana había ganado su primera batalla. La presión es demasiado baja y el ritmo es irregular. Tenemos que llevarlo. Ya. La decisión fue rápida, profesional y sonó como un veredicto. La palabra ahora resonó en la cabeza de Arthur. Ahora significaba salir de allí, dejar ese refugio, ser llevado a lo desconocido. La idea de ser arrancado de ese suelo, de su presencia, era más aterradora que la muerte misma. Él no quería ir, quería quedarse allí, en ese espacio sagrado donde finalmente había dicho la verdad, donde se había sentido verdaderamente visto. Sacaron la camilla, un marco de metal y lona de color naranja que lucía obscenamente brillante en su cocina de tonos neutros. Parecía un objeto de otro mundo, un portal a un lugar de dolor e incertidumbre. Ver aquella camilla lista, esperándolo, hizo todo terriblemente real. Ya no era solo una crisis interna, fue una emergencia médica que lo arrancó de su vida, de su nueva paz. El miedo regresó, frío y rastrero, enroscándose en sus entrañas. El proceso de trasladarlo del suelo a la camilla fue rápido y complicado. Manos firmes bajo su espalda, bajo sus piernas, levantándolo como si no pesara nada. Por un instante se sintió suspendido en el aire, un cuerpo inerte siendo trasladado, y en ese breve momento, su perspectiva cambió. Vio el alto techo de su cocina, la lámpara de araña de cristal, y luego, mientras lo bajaban a la camilla, vio la escena que dejaba atrás, el charco de café en el suelo, el dibujo de Lara tirado cerca, los tazones de cereal a medio comer sobre la mesa. Fueron los restos de una mañana feliz. Cuando empezaron a empujar la camilla hacia la salida, el autocontrol de Lara finalmente se rompió. El miedo venció su solemne determinación. «Quiero ir contigo», gritó, con voz aguda y llena de pánico. Ella corrió y agarró el costado de la camilla. Sus pequeños dedos sujetaron firmemente el metal. «No me dejes, por favor». Era el llanto de un niño que ya había perdido demasiado, que no soportaba la idea de otra separación, de otra pérdida. Ana se arrodilló rápidamente, colocándose a la altura de su hija.
Su rostro era una mezcla de amor y firmeza. «Lara, mi amor, escucha, no puedes venir en la ambulancia», dijo con voz suave, pero sin rechistar. «Dudu nos necesita. Tengo que dejarlo con la vecina y luego iré a ver a Arthur al hospital, te lo prometo. Nos vemos allí». Sostuvo el rostro de su hija entre sus manos, obligándola a mirarla a los ojos. «Tenemos que ser fuertes por él. ¿Recuerdas?». Lara miró a su madre. Su pequeño rostro era una tormenta de emociones. La mención de Dudu de su responsabilidad pareció anclarla. Ella era la hermana mayor. Yo tenía un deber. Su lucha interna era visible, pero al final, la responsabilidad venció al pánico. Ella asintió lentamente mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Soltó la camilla, dio un paso atrás. Su postura nuevamente era la de un pequeño soldado enfrentando una batalla que no entendía. Ahora estaban en el vestíbulo de entrada, la puerta principal abierta para revelar el día soleado afuera. El aire fresco de la mañana tocó el rostro de Arthur, un contraste bienvenido a la atmósfera sofocante de la crisis. Respiró profundamente. El aire le llenaba los pulmones con dificultad, pero era aire real, el aire del mundo que aún habitaba. Por un instante, sintió una chispa de esperanza. Quizás podría cumplir su promesa. Quizás pueda regresar a casa. Antes de que pudieran meterlo en la ambulancia, Lara corrió hacia él una última vez. Ella se detuvo junto a la camilla, su rostro ahora a la altura del de él. Su llanto había cesado. Su expresión era de profunda seriedad. Sus grandes ojos marrones lo examinaban, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Ella extendió su pequeña mano y tocó su mejilla, sus dedos cálidos contra su piel fría. El tacto fue tan suave que apenas lo sintió, pero su impacto fue inmenso. «Vuelve a casa», dijo en voz baja, pero no como una súplica. Fue una orden nacida del amor y del miedo. ¿Promesa? La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada con todo el peso de su historia. Ella no le estaba pidiendo que sobreviviera. Yo le exigía que volviera a su casa, a su familia. Le estaba recordando que ya no luchaba solo por sí mismo. Yo tenía una responsabilidad hacia ellos, hacia su corazón. Arthur sintió que su propio corazón, ese músculo débil y traicionero, se hinchaba en su pecho con una ola de amor tan feroz que casi borró el dolor físico. Él la miró a los ojos, y con toda la sinceridad que poseía, susurró la única palabra que importaba: «Prometo», y en esa promesa encontró su voluntad de luchar. Esa palabra no era para ella, fue para él. Era su nuevo propósito, su razón para soportar lo que viniera después. Lo deslizaron dentro de la ambulancia, dentro de su interior blanco y estéril. Mantuvo sus ojos fijos en ellos tanto tiempo como pudo. Vio a Ana levantar a Dudu, que ahora gemía, sintiendo la tensión en el aire. La vio agarrar con fuerza la mano de Lara. Vio a su familia, su improbable y maravillosa familia, parada detrás de él en la entrada, unida en su preocupación por él. La imagen quedó grabada en su mente, una fotografía mental que llevaría consigo. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un último y sordo ruido, sellándolo dentro. El mundo exterior desapareció, reemplazado por el interior clínico del vehículo y los rostros tranquilos de los paramédicos que se movían a su alrededor. El suave sonido de los monitores, los pitidos rítmicos, se convirtieron en la nueva banda sonora de tu vida. Estaba solo otra vez, pero era un tipo de soledad diferente. Antes era un vacío. Ahora estaba lleno de su presencia. Mientras la ambulancia se alejaba y la sirena volvía a sonar con urgencia, Arthur cerró los ojos, pero no vio la oscuridad que lo había envuelto antes. En cambio, vio el rostro de Lara, claro como el día. Él escuchó tu orden, tu demanda: vuelve a casa. Y por primera vez en su vida, supo lo que significaba realmente tener un hogar al que regresar. No era solo una estructura de ladrillo y cemento, era un destino. Fue una promesa, fue una razón para vivir. Los siguientes días en el hospital fueron un torbellino de pruebas, medicamentos y conversaciones serias con médicos de batas blancas. El diagnóstico confirmó lo que todos temían: un infarto agudo de miocardio, causado por una arteria bloqueada.
Las palabras eran técnicas y aterradoras, pero Arthur escuchó todo con una atención que nunca había prestado a nada más. Anoté mentalmente todas las recomendaciones sobre dieta, ejercicio y medicación. Cada consejo era un paso en el camino de regreso a casa, una pieza en la construcción de su promesa. Su perspectiva sobre su propia salud había cambiado radicalmente. Antes, veía su cuerpo como una máquina que tenía que trabajar para servir a sus propósitos comerciales. Ahora, ella lo veía como un recipiente frágil que contenía algo mucho más preciado, la posibilidad de un futuro con ellos. Ya no se trataba de vivir más para cerrar más negocios, sino de vivir mejor para compartir más mañanas, escuchar más risas, estar presente. Su vida ya no le pertenecía solo a él. Una historia sobre cómo los gestos más simples pueden cambiarlo todo y recordarnos que nuestro mayor tesoro son las conexiones que construimos. El viaje de Arthur y su nueva familia nos conmovió profundamente y nos encantaría saber hasta dónde llegó. Deja un comentario a continuación diciéndonos de qué ciudad, estado o país escuchas esta historia. Es increíble ver crecer a nuestra comunidad y saber de dónde vienes. Y si tú, como Arthur, también crees que las historias de transformación tienen el poder de inspirar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos informes y nos ayudarás a seguir brindándote contenido que te llegue al corazón. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia.